Hola, buenos días a todos. Soy Luis Cadarso, encargado de presentar la sesión de hoy de Visionary Sessions, que tendrá lugar desde el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, donde el doctor Francisco Javier Bóveda, asignado a la unidad de glaucoma, nos va a hablar en el tema de hoy de OCT y glaucoma, lo que hemos aprendido con la Spectral Domain OCT. Nada más decir que agradecemos mucho a Bausalom la iniciativa de patrocinar estas sesiones, y que también comentar que hay un chat disponible para todos los participantes para realizar preguntas al ponente. Al final de la presentación tendrá lugar una discusión de la ponencia. Sin más, Javier, por favor, inicia tu presentación. Buenos días a todos desde el Complejo Hospitalario de Pontevedra. Agradecer la invitación a participar en este foro y hablaremos de nuestra experiencia con el OCT en nuestros pacientes de glaucoma. No tengo intereses comerciales en relación con la materia a tratar. Cuando me preguntaron qué podríamos aportar desde nuestro hospital de Pontevedra, en nuestra población hay la peculiaridad de que hay una gran incidencia de glaucoma pseudoexfoliativo. Esto implica, como sabéis, que son glaucomas con picos altos de tensión, de un curso rápido y con una evolución difícil de controlar. Y el síndrome pseudoexfoliativo también implica cirugías de la catarata más emocionantes, digamos, con las zónulas muy débiles que a veces nos hacen ver cosas como estas. En el año 2015 nos cambiaron el OCT y tuvimos un salto tecnológico apreciable con una tecnología de dominio espectral y un sistema de seguimiento del ojo muy eficaz, lo que nos proporcionó mayor rapidez y resolución y una mayor reproducibilidad con menos artefactos por movimiento. En nuestro caso, toda la exploración de fondo de ojo gira en torno al eje que une el centro de la papila con la fóvea. Esta línea, que corresponde al rafe medio y delimita los territorios vasculares y nerviosos superior e inferior, habitualmente, como sabemos, no es horizontal, sino que es oblicua, ya que la fóvea se halla normalmente a nivel del borde inferior de la papila. Esta es la razón que hace que en la mancha ciega del campo visual se sitúe en el hemicampo inferior normalmente. Hay una gran variabilidad individual en la inclinación de este rafe medio. Se han publicado mapas retinianos que intentan delimitar áreas alrededor de la papila y la mácula para hacerlas corresponder espacialmente con puntos concretos del campo visual, pero para que esta correspondencia sea exacta, la inclinación de este rafe medio tiene que ser tenida en cuenta. Bien, empleando este OCT con nuestros glaucomas pseudoexfoliativos, hemos ido aprendiendo que, sabiendo interpretar de una forma crítica y prudente la exploración de la OCT, hoy por hoy se nos ha hecho una herramienta imprescindible en el diagnóstico y seguimiento del glaucoma. Las imágenes que nos ofrece el OCT son de un detalle impresionante y parecen casi cortes histológicos, pero realmente no lo son. Representan la reflectancia de los tejidos a la luz del láser en función de su densidad y estructura. Y así, por ejemplo, los tejidos con muchas membranas celulares dispuestas perpendicularmente al haz de rayo presentan una alta reflectividad, mientras que las capas nucleares se dejan atravesar más fácil y dan una intensidad de señal más baja. Y así, por ejemplo, la membrana de Bruch se representa mucho más por su alta reflectividad que el propio epitelio pigmentario retiniano, que es la línea gris justo por encima. Los OCTs aprovechan en esta circunstancia para tomar la membrana de Bruch como límite del grosor de la retina, y de la misma manera la terminación de la membrana de Bruch se convierte en el límite real del nervio óptico y sirve para delimitar su contorno y tamaño. El límite superior lo constituyen la capa de fibras nerviosas, que ya se aprecia que es más gruesa en el lado nasal de la fóvea, y la membrana limitante interna, que se encuentra sobre esta última. Como decimos, la terminación de la membrana de Bruch es la referencia de los OCTs para delimitar los bordes anatómicos de la papila. El límite de la membrana de Bruch frecuentemente no corresponde con el límite del epitelio pigmentario retiniano, como se ve en la imagen. Esta es una fuente de error cuando intentamos delimitar la papila en fundoscopia. Y se ha descrito en la papila el parámetro del mínimo grosor del anillo, que es la distancia mínima entre la terminación de la membrana de Bruch y la membrana limitante interna en el meridiano en el que se pretende medir. Esta medida papilar ha demostrado ser tan útil como la propia de capa de fibras nerviosas peripapilar.
Otros OCTs también miden parámetros del nervio óptico como el grosor promedio o la proporción de excavación disco vertical, que, como parece lógico, ha demostrado ser útil en el diagnóstico de glaucoma. Sin embargo, estas medidas están tomadas en un plano preestablecido a 150 o 200 micras sobre el plano de la membrana de Bruch y con la proyección de la terminación de la membrana. Esta medida, al ser en un plano horizontal, como ocurre cuando hacemos fundoscopia, puede sobreestimar el grosor del anillo cuando las paredes del nervio óptico no son rectas sino que están inclinadas. Y salimos de la papila para ir a la retina. Aquí la medida más empleada es la del grosor de capa de fibras nerviosas a 3,4 milímetros de la papila. Se puede apreciar que el grosor de capa de fibras disminuye rápidamente a medida que nos alejamos del borde del disco. Y esto es muy importante porque muy pequeñas diferencias en la distancia al borde papilar ocasionan cambios muy relevantes en el grosor de capa de fibras nerviosas. Cuanto más cerca del anillo se esté midiendo, el grosor es mayor, y al contrario. Esto induce artefactos por un inadecuado centrado del anillo y en papilas grandes o pequeñas y en ametropías importantes. Así, por ejemplo, en el OCT de arriba se observa un anillo de exploración totalmente descentrado con relación a la papila y da una exploración que no es fiable en absoluto, porque cuando se centra adecuadamente el anillo de exploración sobre la papila, aparece la exploración fiable y perfectamente normal. Y este es otro ejemplo. Vemos a la izquierda una exploración perfectamente normal que puede ser modificada a la derecha con ligeras modificaciones en la posición del anillo de exploración. Abajo a la derecha vemos un anillo de exploración desplazado con respecto a la papila hacia temporal. Esto implica que el aparato interpreta en los sectores amarillos que hay menos fibras de las esperadas en ese nivel. Sin embargo, esto se debe a la razón anatómica que hemos hablado. Encontramos menos fibras en esos sectores porque estamos midiendo más lejos de lo que está estandarizado del borde papilar. Por contra, en el lado nasal estamos midiendo mucho más cerca del borde papilar de lo que está estandarizado para nuestra base de datos y encontramos más grosor del esperado por esta simple razón anatómica. Esto remarca la importancia de un centrado adecuado del anillo de exploración sobre la papila y de que las exploraciones repetidas al paciente deben de ser por fuerza en el mismo punto para evitar artefactos. En la atrofia glaucomatosa, la capa de fibras nerviosas se adelgaza progresivamente de una forma lineal, hasta llegar a un punto en el que se llega a una meseta del que ya prácticamente no quedan axones y ya quedan solo células de la glía, vasos y tejido de sostén que, aunque también merman, siempre permanecen con un grosor residual en el entorno de unas 50 micras, con alguna diferencia según el cuadrante. Es lo que se denomina efecto suelo y se viene a alcanzar cuando en el campo visual ya hay un defecto medio de en torno a unas -5 o -10 decibelios. Y ahora vamos a la mácula. Le podemos pedir a nuestro CTE que delimite todas y cada una de las capas de la retina, individualizándolas, pero esto no es práctico a la hora de la clínica porque además induce muchos errores de interpretación. Es realmente difícil delimitar tan precisamente las capas y puede haber muchos artefactos. Es mucho más práctico de cara a la clínica delimitar una retina externa en relación a los fotorreceptores y células de conexión y una retina interna en relación a las células ganglionares, y así se describe el complejo de células ganglionares, que engloba la capa de células ganglionares propiamente, donde se encuentran los núcleos de estas células, la plexiforme interna, donde están las dendritas de esta célula, y la capa de fibras nerviosas, donde están los axones que emiten las células ganglionares. Los distintos OCTs tienen diferentes maneras de medir estos niveles para medir el complejo. Y este es otro motivo por el que las medidas entre los distintos OCTs no son intercambiables. En el glaucoma hay un adelgazamiento localizado de esa retina interna o del complejo de células ganglionares. Y si tenemos en cuenta que el 50% de las células ganglionares están en la mácula y estas constituyen un 40% del espesor macular, es relevante medir todo el espesor retiniano, pero más todavía el complejo de células ganglionares.
Con la edad se pierde espesor macular total levemente, y esto debe tenerse en cuenta por el software de los OCTs que manejamos. No todos lo hacen. Y debe ser importante también para discriminar la progresión en glaucoma. El espesor de la mácula también tiene efecto suelo, pero este tarda más en llegar que el de la capa de fibras nerviosas peripapilar. Además, en la mácula se pueden localizar áreas conservadas que permiten seguimiento hasta fases avanzadas del glaucoma. Bien, ya tenemos unas cuantas medidas de nuestro paciente y como hace el campímetro, pues el OCT también enfrenta estas medidas del paciente a una base de datos de referencia que contiene el software del aparato. Y esto implica una serie de limitaciones que tenemos que conocer. En nuestro caso, la base normativa está confeccionada con 201 personas, 111 varones y 90 mujeres, de edades comprendidas entre 18 y 78 años, y unas refracciones muy concretas, entre -7 dioptrías y +5 dioptrías. Y el 100% de las personas de referencia son de etnia caucásica. Como se puede entender, todas estas características implican limitaciones que hay que tener en mente. Una persona normal puede que no se ajuste a la base de referencia simplemente porque sus condiciones, ya sean de edad, refracción o misma etnia, no sean suficientemente representadas en la base de datos de referencia que estamos usando. Es importante, por ejemplo, que la base de datos esté conformada por población lo más cercana posible étnicamente al paciente que estamos explorando, porque hay diferencias raciales relevantes. De esta base de datos se deduce un perfil de capa de fibras nerviosas que es reflejo del orden de la OCT de cómo hace el barrido desde temporal superior, nasal, inferior y de nuevo temporal de la exploración. Este perfil obtenido se denomina de doble joroba porque hay más grosor en el sector superior, pero sobre todo en el inferior. No es nada nuevo si pensamos que es un reflejo de la regla Isent a nivel de la papila. Hay una línea central que representa la media del perfil. Hay una tendencia ahora a hacer el barrido empezando en nasal, para que la exploración del lado temporal, que es la más importante, se haga ininterrumpida y quede en el centro de la gráfica. El área verde comprende el 95% de los sujetos de referencia. El área amarilla son valores que se dan solo en el 5% de los sujetos considerados normales, y en rojo aparecen los valores que aparecen solo en el 1% de sujetos normales. Es decir, que si nuestro paciente está en la zona roja, no es que sea patológico, sino que tiene valores extremadamente bajos para ser normal. No es patológico, sino simplemente es raro. Pero hablar de rareza, teniendo en cuenta la gran variabilidad anatómica de las papilas, es mucho decir. Así, la posición de los grandes vasos y, por tanto, de los haces nerviosos es determinante en el perfil obtenido. En el ejemplo que vemos arriba, la nasalización de los vasos principales hace desplazar el grosor hacia el lado nasal, donde encontramos mayor grosor del esperado, llegando a la zona blanca, mientras que en la zona temporal rozamos la zona amarilla porque hay menos grosor del que se espera a esa edad. Esta alteración es un artefacto debido a la disposición de los grandes vasos y no a una patología. Por tanto, hay que tener en cuenta la gran variabilidad de la normalidad a la hora de interpretar la OCT de capa de fibras nerviosas. Hay que decir que la mácula es más estable. No se da tanta variabilidad anatómica como en la papila, no hay grandes vasos que interfieran en la exploración y hay mayor correspondencia anatómica y funcional. Aún más, se ha visto que también aparece el daño precoz en glaucoma en el área de la mácula. Todo esto ha hecho que se traslade el interés de los glaucomatólogos desde el estudio de la papila al estudio de la mácula para el estudio y seguimiento del glaucoma. Otra idea importante en relación a la base de datos normativa es que si nuestro paciente está en el percentil 6 u 88, por ejemplo, va a representarse siempre como verde y no es lo mismo, claramente. Por eso los colores son solo orientativos y hay que valorar siempre sobre la gráfica el perfil que nos permite saber si la exploración es fiable y valorar más precisamente a qué nivel se encuentra realmente nuestro paciente, no solamente valorarlo por los colores.
En glaucoma se determina un patrón de daño de capa de fibras que supone adelgazamiento progresivo de los sectores temporal superior y temporal inferior. Esto implica una desviación consecuente de la base de datos normativa que se puede ver en la columna de la derecha y está marcada en rojo. Donald Hood describe dos áreas, temporal superior y temporal inferior, de máxima vulnerabilidad y un área, aquí marcada en rojo también, de máxima vulnerabilidad macular. Alteraciones en esta área concreta se reflejarían rápidamente en escotomas maculares. En la mácula, en las dos columnas de la izquierda, hay un aumento de grosor en torno a la fóvea por acumulación de células ganglionares que se representa con el conocido donut rojo. El patrón de daño glaucomatoso es típicamente asimétrico a este nivel entre superior e inferior y afecta primeramente adelgazando el área temporal de la fóvea. En el mapa de desviación de la norma, en la columna de la derecha, se ve aquí una desviación esperable descrita en color rojo. El campo visual 10.2 o el 24.2c serían más adecuados para detectar escotomas maculares iniciales porque tienen más puntos, más densidad de puntos en el área central correspondiente a la mácula. Y veamos un ejemplo. Es interesante contemplar todas las exploraciones de la OCT para una correcta interpretación. Vemos remarcado en azul la capa de fibras nerviosas peripapilar dentro de los límites normales de la exploración. Y vemos un donut rojo de grosor alrededor de la fóvea que indica una mácula aparentemente normal. A nivel del anillo, el mínimo grosor del anillo también está dentro de las características normales, al menos en principio. Y en el caso contrario, vemos un paciente con un daño glaucomatoso evidente. En la capa de fibras peripapilar vemos un adelgazamiento tanto del sector temporal superior como del temporal inferior. En la mácula apreciamos una gran asimetría con una afectación evidente de la hemirretina inferior con respecto a la superior. Arriba a la izquierda, en el mapa de desviación de la normalidad, aparece un defecto en la capa de células ganglionares que respeta el rafe horizontal y se sitúa en el lado inferotemporal de la fóvea, muy sugerente de glaucoma. Además, en los parámetros del anillo de la papila, vemos abajo a la derecha cómo el mínimo grosor del anillo también está afectado en todos los cuadrantes a excepción del temporal, que es el que soporta hasta las últimas fases del glaucoma el grosor. Bien, intentando integrar lo que hemos hablado, en la historia natural del glaucoma se ha descrito que los primeros cambios se dan en la papila y que más tarde empiezan a aparecer escotomas progresivos en el campo visual, pero para entonces ya hay un 40% de fibras nerviosas que se han perdido. El OCT permite adelantar el diagnóstico hasta 8 años según algunas publicaciones con respecto al campo visual. El parámetro más útil para el diagnóstico precoz es la capa de fibras nerviosas peripapilar y tiene un papel fundamental en el glaucoma precoz, perdiendo utilidad según avanza la enfermedad y se va llegando a ese efecto suelo que hemos hablado de unas 50 micras. En glaucomas moderados, la mácula todavía conserva sensibilidad para el seguimiento de la progresión y se dice que tiene mayor rango dinámico por este motivo. Además, la localización del daño en la mácula ofrece información valiosa y puede ser seguido en fases avanzadas. En la papila, el mínimo grosor del anillo ha demostrado, según la literatura, ser tan sensible para el glaucoma como la propia capa de fibras nerviosas peripapilar. Bien, vamos a ver ahora varios ejemplos de nuestros pacientes. En este caso concreto vemos un seguimiento durante 5 años y una progresión que se remarca en rojo en los sectores tanto temporal superior como temporal inferior. A la derecha he puesto los gráficos de tendencia. En el centro la tendencia global y arriba y abajo la tendencia de los sectores temporal superior y temporal inferior específicamente.
Si nos fijamos en la tendencia global, vemos una pendiente de menos 2,9 micras año estadísticamente significativa, mientras que en los sectores temporal superior e inferior encontramos pendientes más acusadas, con pendientes de menos 4,6 y 6,1 micras año, que superan ampliamente la variabilidad intertest de nuestro aparato, que son 4 micras. Este dato de progresión es apoyado especialmente por el número de exploraciones que se utilizan para determinarlo y que confirman más sólidamente la progresión. Vamos a ver si esa progresión se refleja también en la mácula. Vemos arriba a la derecha la rejilla macular. Con un poco de aumento se puede apreciar que entre la primera y la última exploración de la mácula hay una diferencia en la cual se adelgaza progresivamente el área macular. Ese adelgazamiento se ve reflejado en rojo en la imagen inferior. Tiene una forma arciforme que nos es muy sugerente. Además, podemos ver cómo la asimetría entre superior e inferior en la gráfica de la izquierda se acusa más con el tiempo. Todo ello orienta también a daño glaucomatoso. Y en la imagen inferior vemos el mapa de desviación de la normalidad de la mácula. Aparece una pérdida de grosor de células ganglionares justo inferior y temporal a la fóvea, respetando el ratio horizontal y ocurre en menos del 1% de la población de referencia. Tanto la localización como el porcentaje nos está sugiriendo que es un daño glaucomatoso. Y mientras está pasando todo esto en la OCT, ¿qué ocurre en el campo visual? Pues vemos que todos los campos visuales 24.2 que lleva hechos el paciente son enteramente fiables y normales. Incluso en el campo visual 10.2 que se hace buscando con mayor precisión problemas de escotomas en la mácula. Mientras estamos viendo que la OCT nos está diciendo que hay un deterioro progresivo en la capa de fibras, el campo visual todavía no acusa este daño. Veamos ahora otro caso especialmente doloroso. Es un paciente de 43 años con antecedentes familiares en su madre de glaucoma y que tiene un síndrome pseudoexfoliativo y al que se le encuentra una tensión de 30 milímetros. En la exploración básica que se le hace se encuentra una OCT y un campo visual perfectamente normales. Dada la presión, se le instaura tratamiento tópico que resulta efectivo bajando la presión. Este paciente perdió las revisiones de consulta y dejó el tratamiento. Volvió casi a los 2 años porque decía que notaba una sombra en el campo visual. Esta sombra se objetivó haciéndole la campimetría con este escotoma profundo paracentral que además era bilateral. Y lo que viene ahora duele solo con verlo porque se aprecia toda la pérdida que ha tenido, sobre todo en el sector temporal inferior, durante todo este tiempo. Imaginemos todo el recorrido de pérdida que ha tenido durante el tiempo que no ha estado controlado y que podía haber servido para monitorizar con la OCT pues la evolución del glaucoma. Es de resaltar que la pérdida en el campo visual, aunque profunda, no es tan llamativa porque el defecto medio es de menos 3,29 decibelios. El hecho de que el paciente estaba sobre aviso de su enfermedad y de que la afectación es más profunda y paracentral y además es bilateral hizo que fuera asintomático y que acudiera a las consultas, pero si no podía haber sido realmente todavía peor. Veamos ahora el caso de un varón de 64 años seguido por glaucoma pseudoexfoliativo en el ojo izquierdo. En el perfil de esta última revisión encontramos algún defecto en temporal inferior y algunos pequeños defectos en el perfil. El defecto de temporal inferior es un artefacto, primero porque llega a nivel 0 de espesor, cosa que no es fisiológica, pero además al verlo con detalle apreciamos que el algoritmo no ha identificado adecuadamente la capa de fibras nerviosas, de ahí el artefacto. Sin embargo, las otras depresiones de la capa de fibras nerviosas sí serían valorables y lo veremos más adelante.
La presión acaba subiendo a 30 milímetros a pesar del tratamiento y la OCT empeora claramente. Es un paciente de 64 años totalmente asintomático, con visión de 1,2 espontáneo en ambos ojos y que necesita precisión en su visión para su trabajo. Hace campos visuales perfectamente fiables y normales y mientras convencemos al paciente y nos convencemos nosotros de que debemos operarle, acaban pasando 3 meses. Se realiza una trabeculectomía con mitomicina C y Ologen que afortunadamente consigue regular la presión intraocular desde el primer día. En el seguimiento de los 6 meses posquirúrgicos, la presión se mantuvo estable en menos de 12 y el campo visual empieza a acusar escotomas periféricos superiores que por ser periféricos no alteran el índice del campo visual. En un resumen de la tendencia global de la capa de fibras, se puede ver un deterioro rápido cuando la presión subió a 30 milímetros, que incluso se prolongó justo tras la cirugía a pesar del control tensional, algo que admite discusión. Luego se estabilizó en una situación que se mantuvo en el tiempo afortunadamente con la presión controlada. Aquí el OCT nos aportó la información necesaria para abordar el tratamiento quirúrgico y ahora pienso que incluso debería haber sido mucho más precoz la indicación. Si vemos la tendencia de cada uno de los sectores por separado, apreciamos que todos progresan, pero sobre todo el temporal superior e inferior, y que el sector temporal es el más resistente, algo que reproduce el patrón glaucomatoso. Comparando ambos ojos de este paciente, se ve que el ojo izquierdo tiene una mácula más adelgazada que el ojo derecho y tiene una asimetría con mayor adelgazamiento inferior, que comienza a reflejarse ya en algunos escotomas periféricos del campo visual. Este otro paciente, seguido por un periodo de 2 años, tiene en la OCT un descenso en temporal superior e inferior. Lo vemos aquí en detalle y ese descenso localizado se ve también en el anillo papilar. Mientras tanto, en la mácula se ve que ha habido un deterioro arciforme, sobre todo a expensas de la hemirretina superior. Este adelgazamiento es a expensas de las capas internas de la retina, como se ve en la imagen superior en verde, mientras que si se valoran solo las capas externas no hay diferencias significativas, algo que se relaciona con glaucoma. Este otro paciente, seguido por más de 5 años, aparece con un ojo derecho con un anillo de papilar de apariencia normal, una capa de fibras nerviosas y un campo visual perfectamente estable y normal, mientras que en el ojo izquierdo padece un glaucoma pseudofoliativo avanzado con un anillo muy adelgazado, una capa de fibras nerviosas en efecto suelo y un campo visual con una afectación avanzada. Sin embargo, mantiene una agudeza visual de la unidad. En la mácula del ojo izquierdo se aprecia la gran desviación de la normalidad por su glaucoma avanzado. Aquí hay otro paciente con síndrome pseudofoliativo y en la imagen no aparenta una excavación importante. El ojo derecho tiene una pérdida de capa de fibras en el sector temporal, conservando totalmente el sector nasal. El ojo izquierdo se aprecia deterioro en el sector nasal de la mácula, algo que no corresponde con un glaucoma inicial. Cuando vemos el mapa de desviación de la mácula, nos resalta en el ojo derecho un daño temporal que no respeta el rafe medio, y en el ojo izquierdo aparece una anomalía en el sector nasal de la mácula casi exclusivamente. Todo esto no corresponde a un patrón típico de glaucoma. Y al hacer el campo visual aparece una mianopsia homónima. Es de destacar en la rejilla del ojo izquierdo el patrón de adelgazamiento. Se contrapone al daño del glaucoma en la mácula, donde el grosor del lado nasal se conserva hasta fases finales y hay una asimetría entre superior e inferior. Y la OCT nos ayuda también para analizar la tendencia de progresión. En este caso hay una evolución estable. Y en estos dos ejemplos de seguimiento, el superior con un seguimiento de 5 años en el que las medidas de la capa de fibras prácticamente se superponen de forma exacta y ni la papila ni la mácula producen cambios, sin embargo en el caso de abajo, donde 6 años de evolución evidencian un deterioro muy significativo de la capa de fibras peripapilar y en la mácula, representado en rojo.
Tenemos entonces una tecnología en las consultas de alta precisión, con resoluciones de 5 micras en los tejidos de la retina, con una gran sensibilidad diagnóstica para glaucoma, aunque no tan buena especificidad. Pero debemos aprovechar esta tecnología de una forma crítica y valorarla como si fuéramos radiólogos. Siempre hay que evaluar la imagen. Los artefactos son muy frecuentes. Debido a la mala transparencia por déficit de la película lagrimal, la imagen que se obtuvo en esta paciente no está bien contrastada y provoca un artefacto evidente. Vemos aquí que por falta de un buen contraste en la imagen, el algoritmo diseñado para encontrar los límites de la retina se equivoca y toma referencias totalmente falsas y medidas erróneas. Con unas gotas de suero fisiológico mejora la película lagrimal y el contraste de la imagen, y la medición es exacta y estable con relación a las previas. En esta otra paciente con una opacidad de cápsula posterior hay un área con menos contraste de la imagen que provoca en la medición del OCT un engrosamiento de la capa de fibras nerviosas totalmente artificial. Se realiza la capsulotomía posterior, mejora la imagen y el artefacto desaparece. Además, se corrobora con la estabilidad de la capa de fibras en la evolución. Hay que estar atentos a artefactos producidos por movimiento, falta de transparencia, interferencia de los párpados, etc. Aún así, el dispositivo mide y ofrece datos que no deben ser considerados, porque antes debemos ver el perfil y darnos cuenta de estas cosas. Como por ejemplo, típicamente este anillo de Bayes que provoca una sombra sobre la imagen y altera totalmente la medida a ese nivel. Aun así, a veces, sobre todo en miopes o en áreas con atrofia, el algoritmo no es capaz de encontrar los límites de la capa de fibras nerviosas. En estos casos, la mácula o mejor el mínimo grosor del anillo pueden resultar útiles. Esta mácula en cúpula, como en los estafilomas de la retina, se sale de la ventana de exploración. Cambiar a un corte vertical del OCT puede hacer que la exploración sea fiable y permita explorar asimetría, que es útil, como sabemos, en glaucoma. Hay que estar muy atento a las tracciones vítreas. Esta es una situación muy típica en la que hay un desprendimiento del vítreo en el lado temporal de la papila mientras permanece adherido en el lado nasal. Esa tracción está provocando un engrosamiento artificioso de la retina, y cuando se libera definitivamente el vítreo, el espesor de la retina disminuye por la liberación de la tracción y no porque haya una patología. En este caso se producen dos errores. Por un lado, se ha localizado automáticamente mal la fóvea, y por otro lado hay un error de segmentación debido a la membrana epirretiniana que vemos arriba. Ambas cosas se pueden resolver editando la imagen. Cambiamos la fóvea de lugar y podemos modificar la medición de la limitante interna, que comparado con la medición previa vemos que está corregida. Entre estas dos exploraciones hay un engrosamiento de la capa de fibras temporal, debido a la aparición de una membrana epirretiniana. Abajo a la derecha, el engrosamiento afecta a toda la mácula, como se ve resaltado en verde. Es un artefacto que aumenta el grosor tanto de la capa de fibras como de la mácula, pero no afecta a la papila, con lo que las mediciones del mínimo grosor del anillo arriba a la derecha aún son útiles. Aquí otra membrana epirretiniana engruesa artificialmente la mácula, pero analizando los parámetros del nervio óptico, el mínimo grosor del anillo, no cabe duda de que hay una afectación glaucomatosa. Y este otro paciente con una mácula muy irregular tras una vitrectomía no ofrece en la mácula datos fiables. Sin embargo, en la papila sí se encuentra un mínimo grosor del anillo medible y útil. Y no quería terminar sin presentaros algunas imágenes de OCT de segmento anterior.
En esta imagen se aprecia una trabeculectomía funcionante en uno de los pacientes que he presentado. Se observa cómo hay una comunicación entre la cámara anterior con la esclerectomía interna hacia la ampolla de filtración subconjuntival. Estas imágenes nos han sido útiles para el seguimiento también de pacientes glaucomatosos. En esta paciente sometida a una facotrabeculectomía en ambos ojos, se aprecia como la ampolla de la izquierda, con unas paredes más quísticas, un poco más gruesas, necesitó tratamiento tópico para conseguir la pía objetivo, mientras que la ampolla de la derecha, de apariencia mucho más difusa y más baja, consiguió la pía objetivo sin ningún tratamiento adicional. En estas otras imágenes de CT de segmento anterior se ve una esclerectomía interna abierta en una sección transversal y un desprendimiento coroideo que provoca hipotonía en un paciente sometido a trabeculectomía. Abajo, un glaucoma de ángulo cerrado por un glaucoma neovascular. La OCT nos ha resultado definitivamente muy útil en el diagnóstico y seguimiento del glaucoma. Por eso me sorprende que en la última guía de la Sociedad Europea de Glaucoma se considere que emplear la OCT puede ser útil con un nivel de recomendación débil, mientras da un nivel de recomendación fuerte al hacer fotografías del nervio óptico y de la capa de fibras. Todo ello basado en la evidencia bibliográfica. Se hace énfasis en emplear el mismo instrumento de OCT en el seguimiento y que el OCT no puede sustituir al campo visual, obviamente. Bien, no se trata de confiar a ciegas en esta nueva tecnología, pero mi opinión es que su utilidad debería ser más reconocida a la luz de la experiencia que vamos teniendo. Como conclusión diré que el OCT es una herramienta que permite diagnosticar el glaucoma más precozmente, muchas veces antes que el campo visual, y es una tecnología que solo cabe que mejore con el tiempo. Es más útil en glaucomas iniciales antes de llegar al efecto suelo que hemos comentado. Y en mi opinión se debe hacer una exploración fiable de base a todo paciente con sospecha de padecer glaucoma con un OCT que permita comparar en el seguimiento en el futuro. Siempre hay que valorar el OCT desde la imagen, en búsqueda de la fiabilidad de la prueba, repetir para confirmar hallazgos e interpretar la prueba en el contexto de la clínica y el resto de exploraciones del paciente. Muchas gracias. Bueno, Javier, nada, felicitarte por tu presentación. Realmente ha sido muy didáctica y excelentemente presentada. Gracias. Dicho esto, Javier, me gustaría saber que, dada la importancia y el volumen de los pacientes con glaucoma que acuden a nuestros servicios de oftalmología, ¿cuál es vuestra estrategia a la hora de plantear las exploraciones especiales en un paciente que acabáis de diagnosticar de glaucoma? ¿Le hacéis OCT y campo visual? Si veis que en la exploración de fondo de ojo hay un daño muy incipiente, solo la OCT, y dependiendo del resultado de la OCT hacéis campo visual. En fin, ¿cuál es vuestra estrategia a la hora de plantear las pruebas? Sí, está claro que el OCT es mucho más rentable al inicio de la enfermedad o en los hipertensos oculares que están prediagnóstico de glaucoma. Pero esto porque el campo visual se afecta, como hemos dicho, en fases más avanzadas. Pero esto no es óbice para que se haga un campo visual al menos de base, porque hay casos, pocos, pero hay, en los cuales la OCT puede ser normal y el campo visual, sin embargo, tener escotomas, ¿no? Pero para mí la OCT es mandatoria hacerla sin duda al inicio, en mi opinión. Simplemente por tener la base para un seguimiento posterior y hacer énfasis en que esa OCT pueda ser comparada en el futuro, que no sea con otro dispositivo que no sea comparable, ¿no? Pero es fundamental para mí, en mi opinión, tener una exploración de base y los campos visuales cobran más importancia a partir de glaucoma, digamos, medio avanzado sin duda, ¿no? Porque ahí la OCT tiene menos papel, hay menos capacidad de cambio en la exploración, mientras que el campo visual sí que te da esa progresión.
Por otro lado, pues todavía no están desarrollados, reconocidos pues, o establecidos parámetros de progresión en OCT. Según los aparatos son diversos y no está del todo preciso la evaluación de los datos concretos, es decir, progresión o no progresión en base al OCT. Todavía eso está por discutir, ¿no? Depende del aparato. Así que la idea es OCT al principio mucho más rentable de hacer y para mí inexcusable. Campo visual necesario hacerlo al menos al principio una vez, dos, para evaluar la situación inicial y luego cobra más importancia a raíz de que va aumentando, va progresando la enfermedad, el campo visual y disminuyendo la rentabilidad del OCT. Estoy totalmente de acuerdo contigo. También en el aspecto que has comentado de no quedarnos solo en observar los colores de la tarta en el OCT, y sino que examinar con detalle la imagen propia que obtenemos del OCT, porque estarás de acuerdo conmigo que a veces detectamos defectos muy focales en la capa de fibras nerviosas, que, como líneas azules, que pierdes muy focales, que como analiza sectorialmente el grosor de fibras nerviosas, puede quedar disimulada dentro de ese sector y darnos un falso color verde cuando hay claramente una pérdida profunda, muy focalizada de capas de fibras nerviosas. Efectivamente, claro. Ese es el mal verde que llaman, ¿no? Aunque veas el sector, cualquier sector que sea, por muy corto o pequeño que sea, puede ser verde porque el defecto es tan puntual que no afecta al índice global de ese sector y no digamos nada si miramos el índice global de toda la papila, ¿no? O de toda la capa de fibras nerviosas. Entonces, por supuesto, la idea, digamos, original e inicial y que hay que quedarse en la mente es que hay que mirar primero el perfil de modo radiológico, es decir, si está bien, lo primero, si está bien tomada la imagen, si está bien interpretada por el OCT, por el software, porque después el software va a medir lo que haya encontrado. Si ha reconocido mal la limitante interna o, como hemos visto en algunas imágenes, pues se dispersa por la coroides porque por mala transparencia, por lo que sea, pues él ha medido, ha trazado las líneas y ha medido. Si solo nos fijamos en los colores, estamos pudiendo hacer muchos falsos positivos o falsos negativos. Entonces, lo primero, ver la imagen, ver si está bien hecha. Es igual que el campo visual, lo primero hay que ver si es fiable y luego lo interpretas. Pues esto es lo mismo. Primero tienes que ver la imagen. No puedes irte a los colores porque estás perdiendo mucha información y puedes cometer muchos errores. Algunos OCTs no te ofrecen una imagen o los reportes que se hacen en PDF o impresos, no te ofrecen una imagen como para evaluar. Eso casi te obliga a ir al software del aparato, al mismo programa, y ver la imagen y apreciar si realmente es fiable, lo primero, y luego el perfil físico, no interpretado por los números. Los números ayudan a hacer una estimación, pero sin duda la localización del daño, como estás diciendo, justo en inferior temporal es muy, muy sugerente de glaucoma, y a veces un perfil perfectamente verde, digamos en el extracto verde, pues puedes encontrar un defecto muy localizado, aún verde todavía, pero que te sugiere glaucoma y casi con la experiencia lo acabas diciendo, o sea, lo ves. No es, o sea, Muy bien. la idea es no fijarse en los colores, ni siquiera en los índices globales, casi ni siquiera en los índices sectoriales medios, que son medias, sino fijarse en el perfil. Y luego, con relación a la base de datos normativa, es verdad que hay mucha variabilidad y eso puede inducir muchos falsos positivos porque pues, el perfil del paciente no se ajusta a la base de datos de nuestro software concreto, que por otro lado cada aparato tiene el suyo, que es muy importante esa base de datos que tiene, cada aparato tiene el suyo y puede ajustarse o no. Lo importante es si se ajusta al mismo paciente previamente, ¿no? Hacer el seguimiento sobre el propio paciente creo que es la base o la norma más fiable, ¿no? Muy bien, pues nada, me gustaría transmitirte comentarios muy favorables acerca de la calidad de tu presentación y la espectacularidad de las imágenes que has presentado. Y también me gustaría dar entrada a los otros coordinadores de estas sesiones, al doctor Martínez Toldos y Pérez Santonja, si quieren participar y crear un poco de debate sobre tu presentación.
Buenos días, gracias Buenos Luis. días. Buenos días. Javier, nada, enhorabuena por las magníficas imágenes que nos acabas de mostrar. Bueno, muchas Yo gracias. tengo algunos comentarios para matizar. Dentro del mercado de las OCTs que en la actualidad se comercializan, hay algunas que estudian mejor el glaucoma que otras. Dentro de tu experiencia, ¿cuál de todas las OCTs de dominio espectral que hay en el mercado domina mejor la faceta del estudio de glaucoma? Bueno, no tengo experiencia con muchas de ellas. Nosotros estamos utilizando Spectralis normalmente, también tenemos Cirrus. Spectralis tiene un módulo de glaucoma específico que está aprobado por la FDA y para seguimiento de glaucoma, y es con el que tengo más experiencia. Para mí me ofrece mucha fiabilidad en este caso. Cirrus también, en la evaluación de la Academia Americana sobre tecnología, los equipara a la hora de tanto Topcom como Cirrus como Spectralis, los equipara en la posibilidad de diagnóstico de glaucoma y seguimiento. En mi experiencia es muy limitada a estos dos aparatos y en concreto el que os he comentado, del que son prácticamente el 90% de las imágenes que os he puesto. Así que no puedo decir más. Has hablado básicamente de tres parámetros, que es el espesor de fibras nerviosas, el espesor de las células ganglionarias y el grosor del anillo. Si tuviéramos que centrarnos, o imaginando que nuestro equipo solo puede medir una de ellas, ¿cuál de ellas crees tú que es más importante en el diagnóstico y en el seguimiento del glaucoma? Bueno, está reconocido con las que todas se comparan, es con la capa de fibras nerviosas peripapilar. El caso es que es bueno tener todo el panorama de exploraciones, porque como veis hay muchos artefactos que hay que estar atentos a ellos, tracciones vítreas o atrofias peripapilares o simplemente pues anomalías dentro de la normalidad, pues deformaciones de la papila o de la disposición de los haces nerviosos. Todo este tipo de artefactos o problemas de interpretación en una de las exploraciones, como puede ser la capa de fibras, se solventan si uno va a corroborar la duda en la mácula o en los parámetros del anillo. Entonces, pero la exploración principal y más extendida es la capa de fibras nerviosas peripapilar a 3,4-3,5 milímetros del centro de la papila. Una última cuestión, Javier. Nosotros, dentro del servicio, muchas veces, en relación a los pacientes que vemos en el ambulatorio, pues muchas veces se nos presenta la duda si el seguimiento, estos pacientes normalmente los seguimos cada 6 meses, viene, se le toma la tensión, la visión, campo visual, OCTs. Entonces la duda siempre es la misma. ¿Tú crees que al principio de la enfermedad hacer un estudio de la OCT es suficiente para el seguimiento semestral de estos pacientes? ¿O tenemos que seguir haciendo OCT y campo visual? ¿O solo campo visual? Bueno, como decía antes, al principio de la enfermedad la mayor rentabilidad sin duda es la OCT. He visto muchos pacientes que hacen campos visuales repetidos durante años y que son perfectamente normales y que estamos perdiendo realmente el diagnóstico precoz que nos daría la OCT. Pienso, y es una opinión que sostengo desde hace tiempo de forma personal, que la OCT habría que hacerla lo antes posible a un paciente que sea sospechoso o que vaya a ser sospechoso de glaucoma. Simplemente con un antecedente familiar yo le haría ya una OCT para tener una base para saber de dónde partimos. Porque lo mismo que hay un efecto suelo, ¿cuál es el efecto techo? La capa de fibras también hay mucha variabilidad en la cantidad de fibras de cada uno. Entonces, podemos tener una exploración perfectamente dentro de lo normal y en el estrato, digamos, verde, y sin embargo, ese paciente antes de verle nosotros, tenía a lo mejor un grosor de capa de fibras mucho mayor, ya fisiológicamente. Entonces, para mí la idea es saber de dónde partimos para después comparar en el futuro. Y pienso que, y digo que es una opinión personal, yo haría una OCT de base a cualquier paciente que voy a tener dudas en el futuro si tiene glaucoma o no. Hacer un campo visual en ese estadio descarta que hay algún problema
que no detectemos con la OCT, y desde luego no podemos obviarlo, ¿no? Pero desde luego hacer más campos de uno o hacerlo semestralmente no me parece rentable, salvo que haya algún cambio en la apariencia del nervio óptico o en la OCT, en cuyo caso pues habría que hacer un campo visual para corroborar ese cambio. En cualquier caso, incluso hacer un 24-2 a un paciente de ese estilo no va a salir seguramente un daño aunque lo tenga en la mácula. Hay que hacer un campo visual más específico con más densidad de puntos en el campo visual para que refleje escotomas iniciales, porque la densidad de puntos del 10-2 es mucho mayor en la mácula y detecta antes esos defectos puntuales, mientras que esos defectos pequeños iniciales en la mácula se ven obviados por un 24-2. Los puntos están mucho más separados, los puntos de exploración del campo visual, y entonces no se refleja ahí el daño. Por todo ello, hacer campos visuales repetidos en alguien que es sospechoso de glaucoma inicial, pues no tiene tanta rentabilidad. Yo iría mucho más al OCT en ese caso. José Juan, ¿quieres hacer alguna...? Javier. Gracias. Buenos días. En primer lugar, felicitar porque la presentación ha sido claramente didáctica y unas imágenes, o sea que mis felicitaciones. Solamente una pregunta, y es, aparte de la tensión para diagnosticar el glaucoma, en programas de screening, ¿crees que tiene utilidad la OCT? ¿La utilizáis vosotros? Es fundamental, como os digo, y mi opinión, y creo que bastante más gente, es que la OCT, por su rapidez, por la forma de, porque es inocua y se puede repetir muchas veces, y es bastante, y tiene una reproducibilidad muy alta, una OCT fiable es importante para hacer un seguimiento incluso, y hacer un screening incluso, ¿no? Lo que ocurre es que hasta donde yo sé, hacer screening de glaucoma no es rentable, sigue siendo poco rentable haciéndolo indiscriminadamente, pero sí es rentable si se enfoca a pacientes con sospecha o con factores de riesgo. En ese caso, hacer un OCT, de hecho hay programas que lo hacen, incluso teleoftalmología, estamos pensando en implantar un sistema de este tipo, en el cual a través de OCTs, quizás tensión ocular y agudeza visual a lo mejor, pues simplemente con eso hacer un seguimiento de hipertensos oculares o de sospechosos de glaucoma de forma no presencial. Eso se podría hacer. De hecho, se hace en algunos sitios. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Creo que sí, que has segmentado la población, o sea que muy bien. Gracias. Muy bien, Javier. Me uno a las felicitaciones y nada, recordar a todos los oyentes que la semana que viene tendremos una sesión muy interesante desde el Hospital de la Fe. Así que nos vemos el viernes que viene y mientras tanto disfrutad del fin de semana. Un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta ahora.